Lo dejaron en el tejado. Sol miraba la calle desde la orilla de la azotea como si fuera un mundo distinto, lejano, una playa de cosas que le estaban vedadas. Lo que antes fue hogar, se convirtió en prisión elevada, una plataforma de ladrillo y teja, donde la esperanza se volvía un objeto frágil que Sol acariciaba con la mirada. Cada día el perro contemplaba la vida que seguía abajo, los niños que corrían, las bicicletas que chirriaban, las risas que crecían y se apagaban, y todo eso se quedaba en otra dimensión. Al principio, Sol era juguetón y confiado. Su familia lo subía al techo por costumbre, creyendo que una terraza bastaba para la vida de un perro, como si libertad y bienestar fueran equivalentes a un pedazo de cemento con vistas. Lo llenaban de agua y sobras, y se llamaban buenos amos, pero no comprendían que para un animal, como para una persona, la felicidad se mide en actos, en paseos, en carreras sin correa, en olfatear el mundo con el viento en la cara. Sol intentaba imitar aquello que veía. Saltaba sobre sus propias sombras, perseguía un sueño de persecución que inventaba y convertía cada pequeño salto en una ceremonia de simulacro, como si en esos gestos fabricara un ocio que la vida le negó. No tenía amigos humanos que vinieran a jugar con él, tenía mariposas, unas diminutas y caprichosas visitas que, como si supieran leer su corazón, acudían cada tarde. Se posaban sobre su cabeza, sobre la punta de sus orejas, dibujaban círculos frente a su hocico y se marchaban en danza, y aquello bastaba para convertir el mundo en algo más amable. Las mariposas eran sus compañeras de exilio, pequeñas mensajeras de un jardín al que él no tenía acceso. Con ellas aprendió a observar con devoción los detalles, el temblor de una hoja, el patrón de una teja, el modo en que la luz atravesaba la ventana rota de la casa de enfrente. Pasaron los años, y los cuidados se secaron como charcos al sol. Primero olvidaron sus juguetes, luego las visitas, luego los alimentos esporádicos que solían dejar. Cuando la familia salió de la ciudad, la puerta del tejado se cerró como una tumba diminuta. Lo dejaron a la intemperie por días, por semanas, y el rostro alegre de Sol se volvió reservado, medicado por la soledad. Las noches eran largas, el frío se colaba entre los azulejos, la lluvia le mojaba las costillas y nadie le ofrecía abrigo. Sus ojos, que antes lanzaban preguntas al mundo, empezaron a contener respuestas que nadie comprendía. Sin embargo, las mariposas continuaron. Llegaban siempre a la hora en que el sol bajaba a recoger la luz y se posaban en los rincones como si reclamaran su cuota de compañía. Les hablaba en silencio, les ofrecía el borde de su lengua, les narraba historias de cuando la vida era otra cosa, de un paseo por un parque con árboles gigantes, de un niño que le lanzaba una pelota de la madrugada en la que su familia lo cubría con una manta. Las mariposas, con su frágil persistencia, instauraron en él una promesa que no cabía en el cemento, la promesa de que otra vida era posible. A cada tarde, la idea de saltar crecía. No fue solo un impulso, fue un plan moldeado con ilusiones. Sol miraba los límites del tejado, estudiaba la loma del muro, calculaba la distancia hasta los cables, y se practicaba mentalmente un salto que representaba un borde entre la vida sin riesgo y la vida con posibilidad. Había aprendido a medir la altura con la mirada y a confiar en sus patas de la misma forma que confiaba en las mariposas. Ellas le daban seguridad, lo guiaban como si fueran faros de un camino que no había transitado nunca antes. La gente del barrio lo conocía ahora por su silueta en el tejado. Algunos le arrojaban migas de pan desde la calle, otros tomaban fotos con sus teléfonos como quien registra un animal curioso en su timeline, y pocos eran los que le miraban con ternura. Había quienes cuchicheaban que era un perro problemático, que ladraba demasiado, que molestaba. Nadie se preguntó por qué estaba allí. Nadie convirtió la pregunta en una acción. Esa indiferencia fue el colchón donde se instalaron la desesperanza y la traición. Había días en que el cielo se ponía verde antes de la tormenta y las nubes parecían olas en un mar de metal. En una de esas tardes, el olor a ozono llenó el aire y una mariposa de alas moteadas se posó por largo tiempo en la punta de su nariz. Sol, atraído por ese contacto, se dejó llevar y siguió a aquel insecto hasta el extremo del tejado. La mariposa voló ligera hacia un conjunto de cables que cruzaban la calle como un puente colgante de energía. Eran cables altos, peligrosos, tensos como cuerdas de un mágico y terrible trapecio. Sol no sabía que en esos cables la suerte era caprichosa.
Para él, representar un acto de fe era seguir el rastro de las alas, confiar en que el mundo podía ser blando y compasivo. Saltó. No hubo cálculo humano en su decisión. Fue un acto de fe, una apuesta por las mariposas y por un horizonte que le prometía césped y libertad. En el aire se partió el tiempo. Todo se hizo transparente y lento y a la vez aterrador y hermoso. Pudo verse a sí mismo en un futuro donde corría por un parque y la lengua le colgaba como una bandera. Pudo sentir la tensión en sus patas, la resistencia del viento, la música metálica de los cables que pasaban bajo su panza. La oscuridad cayó y con ella el asombro. Sol quedó colgando como una campanita en los hilos, inmóvil y protegido por una decisión imposible de explicar. Al borde de la tragedia, el azar se convirtió en rescate. Los vecinos vieron la silueta del perro por primera vez no como una curiosidad, sino como un peligro inminente. Los teléfonos empezaron a sonar y se formó un rumor que crecía como una ola. «Hay un perro en los cables», gritan. Llamaron a los bomberos, y los bomberos llegaron con sus cascos y sus mangueras y sus escaleras largas como manos enormes. Cuando lo bajaron, ocurrió algo que nadie esperaba. La electricidad volvió de golpe y los cables chispearon en una lluvia de chispas que iluminó las caras de la gente. Fue un espectáculo de luz y de miedo, un instante donde la ciudad comprendió que algo extraño había sucedido. Los bomberos, extrañados, comentaron que no sabían qué clase de suerte había protegido al animal, y alguien murmuró que quizás los seres pequeños también merecían milagros. En la confusión, Sol fue recogido por manos temblorosas. Sus patas rozaron la escalera. Su corazón latió con la fuerza de quien ha tocado la frontera entre dos mundos. Pero Sol no era un objeto para exhibir. Cuando la distracción de las chispas cayó sobre la calle, el barrio se llenó de voces y de movimiento, y en ese tumulto, el perro encontró el hueco en la atención que necesitaba para escabullirse. Nadie supo exactamente cómo. Quizá fue un salto calculado, quizá fue la inquietud de un pequeño animal que no había conocido otra vida que la suya. Quizá fue la voluntad de quien decide no mirar atrás. En la penumbra, con el ruido de la gente y el eco de las sirenas apagadas, Sol se deslizó por calles que olían a posibilidades y a cartón húmedo, por rincones donde los gatos le miraban con desdén y por patios donde las sombras tenían forma de árbol. Hubo quienes lo buscaron por días, colgaron carteles, hablaron con vecinos, ofrecieron recompensas pequeñas, preguntaron en refugios y en clínicas veterinarias. Algunos llegaron a la conclusión de que lo habían devuelto a su casa o que se había escondido en algún cobertizo. Unos pocos creyeron que la historia era más grande, que el perro había elegido su destino y que, por eso, se lo había mostrado de una manera milagrosa. Las mariposas parecían más visibles después de su desaparición. Se multiplicaron como si quisieran tapar con su danza la culpa de quien miró sin actuar. Los días siguientes, los que habían ignorado a Sol por tanto tiempo, sintieron un leve remordimiento. Algunos cambiaron de actitud con otros animales. Otros solo comentaron la anécdota con una sonrisa. Pero el efecto más profundo fue en quienes habían pasado rozando la compasión sin terminar de aceptarla. La historia de un perro que saltó por libertad se convirtió en una advertencia y en un llamado a la acción. Se multiplicaron las voces que hablaron de cuidar mejor a las mascotas, de sacar a los perros a pasear, de enseñarlos a no vivir encerrados en terrazas que son cárceles con vista. Para otros, la ausencia del animal fue un agujero que llenaron con historias posibles. Para algunos vecinos, se volvió un relato para contar a sus hijos en la cena. El cuento del perro que quiso volar y por un instante lo consiguió. Para Sol, si la historia continúa, nadie lo contó con certeza. Algunos imaginan que se unió a una manada que le aceptó sin condiciones, que conoció un parque con árboles inmensos y fuentes, que comió césped hasta hartarse y corrió hasta que la noche le venció. Otros prefieren pensar que su libertad fue un tránsito espiritual, que su espíritu ligero se elevó entre mariposas y estrellas y dejó en la tierra una lección de humildad. Ambas versiones tienen su belleza, y en las dos persiste la idea de que, frente a la negligencia, la vida busca una salida. El barrio, con sus balcones y su gente apresurada, quedó con la memoria reciente de un animal que fue prisionero y artista. Algunos vecinos, al recordar la silueta de Sol en el tejado, sienten aún el tirón de la culpa. Otros sienten la gratitud por la historia que les enseñó a mirar diferente.
En las mañanas, la florería puso un pequeño cartel que decía: «Nunca dejes a un ser que te necesita sin opción». La bodega del señor contestaba con una sonrisa distinta a quien traía a su perro a comprar. Y los niños, al ver un perro en la calle, señalaban con cuidado y preguntaban si estaba bien. La transformación fue pequeña y a la vez real. No arregló todo, pero transformó alguna mirada. En la memoria colectiva, las mariposas quedaron como protagonistas discretas. La gente dibujaba alas en las notas de búsqueda, y algunos murmuraban que quizá habían sido ellas las que enseñaron a Sol a mirar más allá del límite del tejado. En cada relato había una variación. Unos hablaban de heroísmo, otros de tragedia evitada, otros, los más serios, de la responsabilidad humana. La historia se contaba en las plazas y en las redes, y en cada versión se colaba un matiz de verdad que dolía. Porque la verdad era simple. Mientras Sol estuvo en el techo, su familia prefirió la comodidad de una terraza a la responsabilidad de un paseo, y esa elección tuvo consecuencias. La historia sirvió para que algunos se preguntaran por sus propias decisiones y por los pequeños descuidos que hacen grandes daños, y sin embargo, la historia también tiene la capacidad de sanar. En la anécdota del perro que saltó, algunos encontraron la excusa para ser mejores. Para Sol, la libertad fue una mezcla de azar, coraje y lo que se conoce como destino. Saltó siguiendo a las mariposas, confiando en un lenguaje que no es humano pero es profundamente vivo. La confianza que nace cuando un ser decide creer en algo fuera de su alcance. Esa confianza alteró la mirada de quienes vieron el rescate y al mismo tiempo dejó una herida en los que no actuaron antes. Si alguna vez ves a un perro clavado en la mirada de la calle, encerrado en una terraza o en un tejado, o si detectas que se ha quedado demasiado tiempo sin salir, no esperes. Busca ayuda. No lo mires solo con la pena del que observa y no actúa. La piedad sin gesto es solo un adorno. Actúa. Llama a un refugio. Habla con la autoridad local. Pregunta al dueño. Ofrece tu voz como si fuera una cuerda. Porque Sol nos enseñó que la esperanza puede incubarse en un rincón, pero también que la paciencia tiene límites y que la libertad, a veces, se conquista con un solo y decisivo salto. Gracias por escuchar. Y recuerda, cada vida merece otra oportunidad.